Pregunto, ¿me escuchan ahora? Sí, Bueno, Claro, Lick. me conecté desde mi Fuerte, claro. teléfono, me conecté desde mi teléfono, mejor ojalá que no tengamos inconveniente de esta manera. Entonces les decía, ¿cómo a través del principio de dispositivo, recapitulo, nos dice que todo juicio debe iniciar a solicitud de parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le llama a esa solicitud o a ese acto procesal a través del cual se da inicio a un proceso? a través de un escrito inicial, ¿no? Ok, el escrito inicial. Pero específicamente, ¿cómo se le denomina a ese escrito inicial con el cual inicia un juicio? Demanda, licenciado. Exacto, demanda. La compañera lo dijo muy bien, escrito inicial. Pero recordemos que toda demanda es un escrito inicial, pero hay escritos iniciales que no son demanda, ¿sí? Entonces, podemos presentar algún escrito a un juzgado y ser el primer escrito que presentamos, y valga la redundancia, se va a llamar primer escrito. Sin embargo, no necesariamente se va a iniciar un juicio con esa solicitud o con ese primer escrito. Para que se inicie un juicio se tiene que presentar un primer escrito denominado demanda. Entonces, repito, toda demanda es un primer escrito, pero no todo primer escrito es demanda. ¿Por qué? Porque hay primeros escritos que no necesariamente son demanda. Pero si nosotros tenemos la intención de iniciar un juicio, tenemos que presentar una demanda, ¿sí? Esa demanda puede ser verbal o escrita de conformidad con la ley. La demanda debe llenar ciertos requisitos, esos ya ustedes lo vieron con el licenciado Estuardo, principalmente los del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, al presentar esa demanda ante el juzgado, ¿qué es lo que va a hacer el juez? ¿Darle trámite o no, licenciado? ¿Y cómo el juez va a determinar si le da trámite o no? ¿Calificándolo, licenciado? Exacto. El juez al recibir ese primer escrito, al recibir esa demanda, va a calificar la demanda. Pero ¿qué es lo que va a calificar o en qué consiste esa calificación que va a hacer? Que cumple los requisitos que la ley establezca. Exacto. El juez al momento de calificar la demanda lo que tiene que establecer es verificar si la demanda cumple o no con todos los requisitos que la ley establece. Si la demanda cumple con los requisitos, ¿qué va a hacer? Le da trámite. ¿Y cómo le va a dar trámite? ¿A través de qué acto procesal le va a dar trámite? A través de una resolución de trámite. Exacto. A través de un decreto, el juzgado o el juez va a indicar de que de que acepta para su trámite esa demanda. Sin embargo, si al momento de calificar la demanda, el juez considera que ese documento denominado escrito, denominado demanda, que es un primer escrito, no llena los requisitos, ¿qué es lo que el juez va a hacer? Rechazarla de plano. ¿Negarla? Exacto, la va a rechazar indicando cuáles son los motivos. Yo creo que eso ya lo vieron con el licenciado Estuardo y vieron cuáles son los artículos que nos regula cómo se debe de rechazar esa demanda, ¿verdad? O sea, no es que solo se rechaza, sino que el juez tiene que explicar cuáles son los motivos por los cuales se está rechazando la demanda. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, ¿tienen su código allá a la mano? ¿Su código procesal civil y mercantil? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente. Bueno, entonces vamos a utilizarlo. Entonces, por favor, ténganlo ahí a la mano para poderlo ir utilizando. Entonces, como les decía, si el juez al momento de presentar la demanda considera que no reúne todos los requisitos, va a rechazar la demanda. Ahora, si estamos en familia, porque recordemos que aquí también hablamos de cuestiones de familia,
el juez va a dictar un previo. ¿Qué es un previo? Es una resolución en la cual el juez le indica literalmente previo a darle trámite, por eso se le conoce como previo, y va a indicar la resolución así, exactamente así, previo a darle trámite a la demanda, que el demandante o que el actor o que el presentado subsane o que llene los requisitos de ley. A veces va a decir cuáles son esos requisitos que hace falta, a veces únicamente va a decir que cumpla con los requisitos de ley y uno como abogado es el que tiene que revisar detenidamente la demanda para establecer cuál fue el requisito que le hizo falta. Solo para que tengamos ahí el fundamento, ahí ya lo perdí, pero es el permítanme, 109. Alguien que lea el artículo 109. Omisión de requisitos legales. Los jueces repelirán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Excelente. Como se dan cuenta, el juez tiene que decir cuáles son los requisitos. Sin embargo, no siempre, para rechazarlo, tiene que expresar los requisitos que hacen falta, perdón. Sin embargo, cuando el juez dicta un previo, no necesariamente va a indicar cuáles son los requisitos que hacen falta. A veces sí, a veces no. Pero bueno, solo permítanme. Ok, bueno, entonces, pero como ya lo dijimos, si el juez al momento de calificar la demanda establece que todos los requisitos de la ley sí se cumplieron, sí se llenaron, entonces el juez va a dictar un acto o va a hacer un acto procesal denominado resolución, y dentro de las clases de resolución recordemos que tenemos decretos, autos y sentencias. Entonces, lo que el juez va a dictar es un decreto, ¿verdad? Dándole trámite a la demanda. De conformidad con la ley, porque eso también ya ustedes lo vieron, toda resolución que se dicte se debe de notificar. ¿Estamos? Toda resolución que se dicte se debe de notificar. Entonces, alguien que me haga favor de leer el 66, primer párrafo. Seis, Artículo dijo, licenciado. Sí, 66. Notificar. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. Gracias. También- Hasta ahí está bien. Compañera, siga usted leyendo el artículo 67 y el numeral 1 nada más. Mecanismos de notificación. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos. Para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en la ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales. ¿Qué artículo leyó? 67. Ok. Entonces, dice que toda notificación toda resolución se debe notificar, ¿sí? Y dentro de esas resoluciones, la que se tiene que notificar es esa primera resolución que el juez va a dictar, ¿sí? Y dice que si la notificación no se hace de conformidad con la ley, la persona no queda obligada a lo que establezca la resolución. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Vamos todos conmigo? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando se presenta la demanda y el juez dicta una resolución dándole trámite, esa resolución le debe notificar tanto a la persona que presentó la demanda para hacerle saber de que su demanda fue aceptada, y a esa persona se le va a notificar de forma electrónica a través del casillero electrónico de su abogado, pero también se le debe notificar al demandado. Y dentro de las clases de notificaciones, ¿qué tipo de notificación se va a realizar para notificarle al demandado? Por ser la primera, debe ser de forma personal, licenciado. Exacto, una notificación personal. ¿Qué significa eso? Que se le tiene que entregar directamente al demandado. ¿Es así?
Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí y no. Cuando hablamos, porque eso ya lo expliqué también, cuando hablamos de una notificación personal, significa que el notificador personalmente va a ir al lugar que se haya señalado para notificar al demandado. ¿Sí? Veamos el artículo 61. Dice los requisitos de la demanda, ¿sí? Ahora, ¿quién me hace el favor de leer el numeral 2 del artículo 61? Numeral 2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación de casillero electrónico para recibir notificaciones. Exacto, ¿verdad? Ahí se le va a notificar al demandante, porque él cuando presenta su demanda va a indicar el casillero electrónico para que le notifiquen. Y a través de forma electrónica se le va a notificar. Pero como casillero electrónico solo tienen los abogados y no sabemos quién es el abogado del demandado, entonces no podemos decir que se le notifique a través de un casillero electrónico. Hay que indicar un lugar donde se le debe de notificar. Por favor, alguien que lea el numeral 5. Nombre, apellidos y residencia de la persona de quienes se reclaman un derecho. Si se ignorare la residencia, se hará constar. Excelente. Entonces, se debe de señalar la residencia de la persona de quien se reclama un derecho. Entonces, cuando hablamos de la persona a quien se le reclama un derecho, estamos hablando del demandado. Entonces, cuando se presenta la demanda, se tiene que indicar la residencia del demandado. ¿Para qué? Para que en su residencia sea notificado. Si nosotros como actores, como demandantes, desconocemos la residencia, tenemos que hacerlo constar, dice la ley. Pero tenemos que señalar otro lugar donde se le pueda notificar, porque si no se le notifica, no tiene sentido la demanda y no puede continuar el juicio. Entonces, si nosotros no conocemos la residencia del demandado, tenemos que indicar, por ejemplo, su lugar de trabajo o el lugar donde generalmente se encuentre para que en ese lugar se le notifique. Y entonces el notificador va a ir y le va a hacer entrega de la resolución y de la demanda para que a partir de ese momento el demandado queda emplazado. Fíjense lo que les estoy diciendo, el término que estoy utilizando. Emplazado. A partir de que del demandado es notificado, el demandado queda emplazado. ¿Sí? Y para que quede de emplazado, pues como ya lo dijimos, tiene que quedar debidamente notificado. Si la notificación no se hace correctamente, entonces no hay obligaciones para el demandado, solo si se cumple con la ley. Ahora, alguien que me lea el artículo 111. Término del Término de emplazamiento. emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Fíjense pues lo que aquí dice, porque estas son preguntas de exámenes, compañeros. Ya el examen final no va a estar tan fácil como el segundo parcial. Entonces dice, presentada la demanda en la forma debida, o sea, cumpliendo con todos los requisitos de la ley, el juez emplazará a los demandados o al demandado, si fuera solo uno. Entonces, ¿cómo los va a emplazar? A través de la notificación. A partir del momento que se les notifica, quedan emplazados. Y se les va a emplazar ¿por cuántos días? 9 días. 9 días. Fíjense que aquí dice concediéndoles audiencia. Cuando la ley nos dice audiencia, tenemos que entender que no necesariamente audiencia se refiere
a un acto procesal donde hay hora y día para que uno llegue al juzgado, porque uno generalmente cuando a uno le dicen tengo audiencia, es porque uno se tiene que presentar tal día, a tal hora, al juzgado y se va a realizar una audiencia ante el juez y se va a levantar un acta, ¿verdad? Eso es lo que generalmente conocemos como audiencia. Sin embargo, el término audiencia también se refiere al hecho de que una persona se le dé un plazo o se le den ciertos días para que se pronuncie ante el juzgado. ¿Sí? A eso también se le denomina audiencia. Por eso el artículo 111 dice, concediéndoles audiencia por 9 días. Entonces, esos 9 días es lo que se denomina emplazamiento. Recordemos que el juicio es un conjunto de etapas. La primera etapa es el emplazamiento. El juicio inicia con la presentación de la demanda. A partir de que la demanda es aceptada, se inicia la primera etapa que es el emplazamiento. ¿Cuántos días tarda el emplazamiento? 9 días. ¿Sí? ¿Y a partir de qué momento empieza a correr el emplazamiento? Pregunto. De la notificación. Exacto. A partir de que el demandado es notificado, empiezan a correr los 9 días. ¿El mismo día que fue notificado? No, al día siguiente, dice la ley del organismo judicial, que empezarán a contar los plazos. Y la ley del organismo judicial nos dice que los plazos, cuando sean por días, únicamente se contarán días hábiles. Entonces, a partir de que es notificado, empieza el emplazamiento. ¿Para qué tiene 9 días el demandado? Leamos artículo 12 de la Constitución. ¿Alguien que lea el artículo 12 de la Constitución? Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Gracias. Como se dan cuenta, el artículo 12 nos da el derecho de defensa. Este derecho de defensa no aplica únicamente para derecho penal, este aplica para todas las áreas del derecho, en todos los juicios, porque todas las personas tenemos derecho de defendernos cuando se nos está queriendo reclamar o limitar algún derecho. Y la ley, el artículo 12 de la Constitución dice que ninguna persona puede ser privado de sus derechos si no fue citado, oído y vencido en juicio. Eso significa que el demandado, al momento que es demandado, valga la redundancia, tiene el derecho de poderse defender de esa demanda que se le ha presentado. ¿En qué momento el demandado tiene que defenderse? Dentro del emplazamiento. Es decir, el demandado tiene máximo 9 días para contestar esa demanda, para tomar una actitud frente a la demanda. ¿Sí? Es decir, el demandado puede tener ciertas actitudes frente a la demanda. ¿Ok? Cuando el demandado es notificado, empieza a tener 9 días para, repito, tomar una actitud. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que puede tomar el demandado? El demandado puede tomar una actitud positiva o negativa. Si el demandado toma una actitud positiva, significa que él está aceptando las pretensiones del actor. Y esto ya lo vimos. ¿Cómo se le denomina cuando el demandado acepta las pretensiones del actor? Cuando se allana, licenciado. Exacto. Artículo 115. ¿Quién lo lee? Artículo 115. Allanamiento. Si el demandado se allanare a la demanda, el juez previa ratificación fallará sin más trámite. Excelente. Entonces, el demandado puede tener una actitud, al momento de que es notificado, tiene 9 días para tomar una actitud. La actitud puede ser positiva en el sentido de decir, mire, señor juez,
lo que me están pidiendo lo acepto. Eso se llama allanamiento. No está aceptando los hechos, está aceptando la pretensión. Entonces ahí el demandado se allana. Esa es una actitud positiva. Sin embargo, el demandado también puede tener una actitud negativa. Y por favor, vámonos al artículo 113 y alguien que me diga cómo se llama la sección. Actitud del demandado se llama. Actitud del demandado. O sea, aquí es donde estamos ahorita en este momento del proceso, en las actitudes del demandado. ¿Sí? Entonces, repito, si el demandado tiene una actitud positiva, va a aceptar las pretensiones y va a presentar un allanamiento. Es decir, va a buscar un abogado, el abogado le va a hacer un escrito en el cual el demandado va a decir, señor juez, yo me allano, es decir, acepto las pretensiones del demandante, del actor. Pero puede tener una actitud negativa. ¿Qué significa que tenga una actitud negativa? Es que él no está de acuerdo con las pretensiones del actor. Vámonos al artículo 118. Artículo 118. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiera de acompañarse documentos, serán aplicables los dispuestos en los artículos 107 y 108. Excelente. Entonces, solo permítame. Solo denme un segundo. Voy a tratar de compartirles la presentación. Ustedes me dicen si la logran ver. ¿La pueden ver? Sí, Sí, licenciado. Ok. y licenciado, se logra ver. Excelente. Bueno, entonces continuemos pues. Entonces, recordemos que el proceso, bueno, vamos con la presentación, no obstante que ya lo mencioné. El proceso es una serie de etapas que son progresivas, ordenadas y concatenadas que persiguen la resolución de un conflicto. Lo que ustedes ven ahorita es las distintas etapas que tiene un juicio, específicamente el juicio ordinario. Yo creo que el Liquestor ya les ha mencionado que dentro del juicio civil o dentro de los procesos civiles, el juicio tipo es el juicio ordinario. Y como vemos en la presentación, el juicio inicia con la presentación de la demanda. Después viene el emplazamiento, que es después del emplazamiento vienen las actitudes del demandado, apertura a prueba, la vista, auto para mejor fallar y sentencia. Estas son las etapas del juicio ordinario. Como ya lo mencionamos, a partir de la presentación de la demanda, el artículo 111 nos establece que el demandado tiene 9 días para asumir una actitud. El demandado puede contestar o no contestar la demanda. Y las actitudes que el demandado puede tomar son 4. Rebeldía, allanamiento, contestación en sentido negativo, contestación en sentido negativo interponiendo excepciones perentorias y reconvención. Ahorita voy rápido porque esto ya más o menos lo mencioné y voy a ir desarrollando cada una de estas actitudes. Esto vamos a regresar después. Ok, ahora, la contestación de la demanda. Como dijimos, la contestación de la demanda es un acto procesal a través del cual el demandado acepta o se opone a las pretensiones del actor. Si el demandado acepta las pretensiones, entonces la actitud del demandado se le denomina allanamiento de conformidad con el artículo 115. Esta es una contestación en sentido afirmativo. A través del allanamiento, el demandado acepta las pretensiones del actor y en la ley nos dice que previa ratificación, el juez resolverá sin más trámite.
Cuando vimos los modos excepcionales de terminar un proceso, vimos que el allanamiento es un modo excepcional de terminar un proceso. ¿Por qué? Porque si el demandado está aceptando las pretensiones, ¿qué sentido tiene continuar con el juicio? El juez va a terminar siempre y cuando se ratifique ese allanamiento por parte del demandado. Sin embargo, puede ser de que el demandado no esté de acuerdo con las pretensiones del actor. Y entonces el demandado va a contestar su demanda en sentido negativo. El artículo 118, que ya la compañera hizo favor de leernos, dice que, que el escrito que va a presentar el demandado para contestar la demanda debe de llenar los mismos requisitos que la ley exige para la demanda. ¿Ok? Ahora, contestar en sentido negativo significa que el demandado va a buscar un abogado, le va a decir, mire, Lick, fíjese que me presentaron una demanda en mi contra, pero yo no estoy de acuerdo con esa demanda. Permítanme. Les pregunto, ¿siguen viendo la presentación? Sí, licenciado. Excelente. No, No, licenciado. licenciado. Ahora sí, Ya está, Ahora sí. Ahí está. Va. Entonces, repito, entonces el demandado va a ir con el abogado y le va a decir, mire, Lick, fíjese que me demandaron, pero yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, digamos que estamos en un juicio donde la señora está pidiendo una pensión alimenticia de 5,000 quetzales. Entonces el señor va a ir con el abogado y le va a decir, mire, Lick, fíjese que mi ex esposa o mi esposa me demandó por pensión alimenticia y me está pidiendo 5,000 quetzales de pensión, pero yo no tengo eso. Yo no estoy de acuerdo con lo que me está pidiendo. Yo no estoy de acuerdo con la pretensión. Entonces el abogado va a hacer un escrito, va a hacer un memorial oponiéndose a la demanda, diciendo no estamos de acuerdo, o va a decir yo no estoy de acuerdo. Obviamente el memorial se hace a nombre del demandado, ¿verdad? En donde el demandado dice yo no estoy de acuerdo con lo que me están pidiendo. ¿Estamos? Entonces, esta es otra actitud que puede tener el demandado. Contestar la demanda en sentido negativo. ¿Qué es contestar la demanda en sentido negativo? Es decirle al juez que no acepta las pretensiones del actor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Sin embargo, existen algunas cosas, no algunas cosas, perdón por el término, pero existen mecanismos que la ley le permite usar al demandado para defenderse de la demanda. Esos mecanismos o medios de defensa se conocen como excepciones. Ya vamos a la próxima clase que tengan con el Lick Estuardo o que tengan conmigo, vamos a ver las clases de excepciones. Pero ahorita solo quiero que nos quedemos con esto. Dentro de las excepciones tenemos unas excepciones que se llaman perentorias. Existen las excepciones previas, excepciones mixtas, excepciones privilegiadas y existen las excepciones perentorias. Entonces, las excepciones perentorias, así de forma rápida les digo, no obstante que les repito, vamos a tener una clase específica para hablar sobre las excepciones, pero las excepciones perentorias son aquellos mecanismos o medios de defensa a través del cual el demandado ataca la pretensión. No solo es que no esté de acuerdo, sino que además va a atacar la pretensión. Porque a través de una excepción perentoria se ataca la pretensión. En el juicio ordinario, el momento procesal oportuno para presentar las excepciones perentorias es al contestar la demanda. Alguien que lea el segundo párrafo del artículo 118. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera
contra la pretensión del actor. Gracias, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Gracias, compañero, muy amable. Repito, ¿cuáles son las actitudes que tiene el demandado? El demandado puede contestar o no contestar la demanda. Si el demandado contesta la demanda, el demandado puede contestar en sentido afirmativo, aceptando las pretensiones del actor, y a esa actitud se le denomina allanamiento. Sin embargo, el demandado puede contestar en sentido negativo. ¿Qué significa eso? Que él no está de acuerdo con las pretensiones. Entonces, puede contestar en sentido negativo, como lo dice aquí, indicando que no está de acuerdo con las pretensiones, o puede contestar en sentido negativo y además interponer excepciones perentorias. ¿Qué significa eso? Que además de decir que no está de acuerdo con la pretensión, va a atacar esa pretensión. Por ejemplo, como les decía, el juicio de alimentos es un juicio oral y ahorita estamos más o menos viendo el juicio ordinario, pero como estamos dentro de las actitudes del demandado, nos sirve para ejemplo. Entonces, repito, suponiendo que la señora demanda por alimentos al señor. Si el señor está de acuerdo, se allana, presenta su allanamiento y el juicio termina porque él está de acuerdo con dar la cantidad que la señora pidió. Si el señor no está de acuerdo con lo que la señora pidió, entonces el señor va a decir, mire, señor juez, contesto en sentido negativo porque no estoy de acuerdo a lo que ella me pidió. Sin embargo, recordemos que la misma ley, el Código Civil, reestablece ciertos requisitos para fijar una pensión. Entonces, el demandado, al momento de contestar la demanda, además de decir que no está de acuerdo con lo que le están pidiendo de pensión, va a atacar esa pretensión. No solo va a decir que no está de acuerdo, porque puede ser de que lo demanden y él diga, no estoy de acuerdo con los 5,000. Quiero dar 3,000 o 4,000 o 1,000. 5,000 no, porque no tengo, pero estoy de acuerdo con dar 3,000. Entonces, contesto en sentido negativo porque no estoy de acuerdo con dar los 5,000. ¿Verdad? Y ya en el juicio el juez va a ser el que va a determinar cuál va a ser la pensión. Pero si se presentan excepciones perentorias, significa que el demandado, además de indicar que no está de acuerdo con los 5,000, va a decir, mire, señor juez, por ejemplo, si la señora está pidiendo pensión no para los hijos porque no tuvieron hijos, sino para ella misma, entonces el demandado va a decir, mire, señor juez, yo no estoy de acuerdo con la pensión que ella me está pidiendo y además presento una excepción perentoria de falta de necesidad de la demandante para recibir una pensión. Porque ella no tiene necesidad, ella trabaja y tiene un buen trabajo y gana lo mismo que yo. Por ejemplo, digamos que el señor trabaja y gana 5,000 y digamos que tiene un trabajo y gana 10,000 y la señora también trabaja y tiene un salario de 10,000. Se conocieron en el trabajo, se casaron y después se separaron, pero ambos ganan lo mismo. Entonces el demandado va a decir, mire, señor juez, yo no estoy de acuerdo con darle lo que ella pide. Y además de no estar de acuerdo con lo que ella me pide, ella no tiene necesidad para estarme pidiendo. Entonces yo a través de mi excepción perentoria ataco la pretensión de ella. ¿Sí? Repito, ¿puede el demandado simplemente decir que no está de acuerdo o puede decir que no está de acuerdo y de todos modos atacar? Además, atacar o tratar de destruir la pretensión del actor. En este caso, si es una pensión, él puede decir ella no tiene necesidad de pedir pensión. Y entonces eso se le denomina excepción perentoria, porque además de decir que no está de acuerdo, está atacando la pretensión de la actora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron lo que les estoy tratando de explicar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Alguien más? Por favor. Y si no, y si hay alguien que me dice, mire, Lick, voy perdido, repito, estamos en buen tiempo. Ni tanto, pero más o menos. Solo una pequeña duda, licenciado. Atacando, ¿qué dijo, perdone?
La pretensión. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. No, a la orden. En la presentación lo indica. Fíjense lo que dice la presentación. Contestación contestación en sentido negativo interponiendo excepciones perentorias. En este el demandado no acepta las pretensiones del actor y además ataca las pretensiones del actor. Aquí, esta actitud, en el artículo 118 tenemos dos actitudes. Contestación en sentido negativo, diciendo no acepto las pretensiones. Y en el segundo párrafo tenemos la contestación en sentido negativo, interponiendo excepciones perentorias. Repito, diciendo no estoy de acuerdo, pero además ella no tiene necesidad. Si por ejemplo fuera un juicio de pensión alimenticia, voy a atacar. No solo es decir no estoy de acuerdo, sino además ataco la pretensión. Estoy repitiendo y ustedes dicen, pueden ser que algunos digan, ay, Lick, ya lo entendimos, hombre, no siga repitiendo. Pero créanme, esto es muy importante, muy, muy importante que quede totalmente claro. Claro, claro. Sé que son cosas fáciles, pero tiene que quedar totalmente claro. ¿Ok? Ahora, hay otra actitud, que es la reconvención, que generalmente se le conoce como contrademanda. El nombre correcto, y para ustedes que ya son estudiantes del séptimo semestre, no es válido ni aceptable que ustedes digan contrademanda. Lo que ustedes tienen que decir es reconvención. ¿Sí? En la reconvención, lo que trata es de que el demandado indica que no está de acuerdo con las pretensiones del actor, pero no se va a limitar solo a decir que no está de acuerdo, sino que él, a través de su escrito de contestación, va a demandar a la persona que lo demandó. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la pensión alimenticia. ¿Siguen bien? Vamos a ver. ¿Siguen viendo la presentación bien, compañeros, o ya no la miran bien? Sí, ¿La miran mejor, peor? Ahora se ve mejor. Mejor. Okay. Excelente. Sí, es que con mi teléfono cuesta, pero ahí estoy haciendo la lucha. Bueno, entonces, repito, el mismo ejemplo de la pensión alimenticia. Y veamos las mismas actitudes. La señora demanda al señor. La señora quiere 5,000 de pensión alimenticia. Si es allanamiento, el señor dice, estoy de acuerdo con los 5,000 y se acabó el juicio. Si la señora quiere 5,000, pero él no está de acuerdo en darle los 5,000, pero sí le quiere dar una cantidad menor, entonces él va a decir, contesto en sentido negativo, porque no estoy de acuerdo con lo que ella pide y yo lo que ofrezco son 1,000 o son 2,000. ¿Verdad? Puede ser la otra actitud es contestar en sentido negativo, interponiendo excepciones perentorias, en la cual el demandado va a decir, no estoy de acuerdo con los 5,000, pero además ataco la pretensión, porque ella no tiene necesidad de estarme pidiendo ese dinero. Y en la reconvención, que como les decía, se le denomina generalmente contrademanda, en el mismo ejemplo que estamos poniendo es que, por ejemplo, la señora tiene un trabajo de 10,000 quetzales, donde gana 10,000 quetzales. Y el señor tiene un trabajo en el cual gana 4,000 quetzales, gana el salario mínimo. Entonces la señora fue con un abogado y le dijo, mire usted, demándelo, joda a ese desgraciado que la engañó y que se fue con otra, qué sé yo. ¿Verdad? Entonces, aunque ella gane 10,000 quetzales, dice, le voy a pedir pensión porque yo soy la esposa y tengo derecho a que él me pase dinero. Y presenta la demanda pidiendo 5,000 quetzales de pensión alimenticia. Entonces, cuando el demandado, que solo gana 4,000, recibe la demanda, va con un abogado y le dice, mire, Lick, fíjese que mi ex esposa o mi esposa, pero estamos separados, me está demandando por 5,000 de pensión alimenticia, pero yo solo gano 4,000 y ella gana 10,000.
Entonces, el abogado le dice, mire, ¿sabe qué? Contrademande. Porque si ella tiene las posibilidades y usted no tiene las posibilidades, usted no gana lo suficiente, sea usted el que le pida a ella. Y entonces el demandado, al momento de contestar la demanda, va a decir, señor juez, yo no estoy de acuerdo con los 5,000 que ella me está pidiendo porque ella gana más que yo. Y por lo tanto, soy yo el que la va a contrademandar dentro de este mismo juicio. No es necesario terminar el juicio para que él presente otra demanda en contra de ella. Lo puede hacer, claro. Pero lo ideal sería que al momento de contestar la demanda en esa misma contestación, dentro de ese mismo juicio, él va a decir, señor juez, en lugar de que yo sea el que le dé a ella, yo le pido a usted, señor juez, que le fije una pensión a ella que me tenga que dar a mí. Entonces aquí ella lo demandó a él, pero al momento que él contestó la demanda, lo que hizo fue contrademandarla, porque él le va a pedir pensión a ella. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, licenciado. Ok. Por favor, alguien que lea el artículo 119. Le digo una consulta. Sí, adelante. ¿Cómo puede el señor demandar a la esposa si ella es la que tiene a los niños? ¿O cómo funcionaría esa mecánica? Lo que pasa que, oiga el caso que estoy exponiendo. Yo solo estoy exponiendo un caso para efectos de ejemplo, ¿sí? Y yo lo que dije es que la señora pidió pensión para ella, no para los hijos. Ya, ok, ya. Ajá. Si ella está pidiendo pensión para los hijos, es otro rollo totalmente distinto. Las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Pero en este caso, hay casos, por ejemplo, que yo he visto donde, y este puede ser un ejemplo, un caso para el examen, en donde, por ejemplo, el papá se quedó con los hijos, la mamá se fue de la casa y la señora dice, como yo soy la mujer, yo tengo derecho a que él me pase una pensión. Entonces ella viene y demanda al papá, al esposo. Pero el esposo al contestar, solo hay alguien que tiene encendido su micrófono, compañeros. No sé si lo puede apagar o si desea hacer una pregunta, ahorita le doy la oportunidad. Entonces, repito. Solo William, creo que es usted que tiene el micrófono encendido. Gracias. Entonces, repito, si el papá es el que tiene a los hijos, al momento que le demandan, él va a contestar la demanda diciendo, mire, ella está pidiendo pensión, pero yo soy el que tengo a los hijos, a nuestros hijos, y la contrademando para que sea ella la que nos pase pensión a nosotros. Si, por ejemplo, ella tiene a los hijos, pero el señor tuvo un accidente y se quedó minusválido, se quedó discapacitado y le quitaron las 2 piernas y quedó en estado vegetal y ella de todos modos dice, no, que me pase pensión, obviamente ahí no existen las condiciones, aunque ella tenga los hijos para pasar la pensión, ¿verdad? Entonces, o tal vez no está en estado de vegetal, pero simplemente le quitaron las piernas y ya no puede trabajar. Entonces ahí él lo que va a decir es contesto en sentido negativo porque no puedo dar lo que ella me está pidiendo y además presento excepciones perentorias porque yo no tengo la capacidad, tal como lo indica el Código Civil, para poder dar una pensión alimenticia. ¿Estamos, compañera? Sí, licenciado, muy claro. Gracias. Excelente. Ahora, si tiene alguna duda en específico sobre algo, también la puede plantear. Compañero que tenía encendido su micrófono, ¿quiere participar? ¿Hacer alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno. Entonces, repito, las actitudes del demandado pueden ser 2, contestar o no contestar la demanda. Es decir, a partir de que el juzgado le notifica la demanda y lo emplaza por 9 días, ese plazo de 9 días se llama emplazamiento. ¿Cuánto tarda el emplazamiento? 9 días. ¿Para qué son esos 9 días? Para que el demandado tome una actitud.
¿Cuál es la actitud que puede tomar el demandado? Contestar o no contestar la demanda. Si el demandado decide contestar la demanda, puede hacerlo de dos formas, en sentido afirmativo o en sentido negativo. En sentido afirmativo significa que él está de acuerdo con las pretensiones del actor y a eso se le denomina allanamiento. Cuando lo hace en sentido negativo significa que él no está de acuerdo con las pretensiones del actor y entonces las actitudes son contestación en sentido negativo, contestación en sentido negativo interponiendo excepciones perentorias y reconvención. Sin embargo, como les decía y lo mencionábamos, existe la posibilidad de que el demandado no conteste la demanda. ¿Qué significa eso? Que transcurran, que se pasen los 9 días que el demandado tenía para contestar la demanda y no la haya contestado. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué puede pasar eso? Puede pasar eso porque, por ejemplo, yo he sabido de casos donde a la persona la demandan y dicen, a mí qué me importa, yo no tengo dinero para estar gastando en abogado y que mire ella qué hace y me vale, perdón la expresión, me vale madre lo que ella haga, así que no contesto la demanda. Él voluntariamente decide no contestar la demanda. O puede decir, no tengo, bueno, que dejémoslo así. Él simplemente puede decir, no quiero contestar la demanda. ¿Ok? Si se pasan los 9 días y el demandado no contesta la demanda, entonces se da una actitud que se denomina rebeldía. Es decir, el demandado es rebelde. Recuérdense de la canción, y soy rebelde, ¿sí? Entonces, doctrina, en la ley se le denomina rebeldía. En la doctrina se le conoce a esta actitud como contumacia. En el examen se les va a preguntar, y fíjense que se lo estoy diciendo una vez, en el examen se les va a preguntar, ¿qué es la contumacia? Pues es la rebeldía. O se les va a preguntar en qué consiste la contumacia. Consiste en que el demandado no contesta la demanda dentro del plazo que tenía para hacerlo. ¿Y cuál es el plazo? 9 días. ¿Cómo se le llama ese plazo? Emplazamiento. ¿Y qué es la rebeldía? Es el acto procesal a través del cual el demandado no comparece ante el juzgado a contestar la demanda. ¿Dónde encontramos lo de la rebeldía? Artículos 113 y 114. Por favor, alguien que lee lectura. 113 y 114. Primero 113. Artículo 113. Rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Fíjense lo que dice aquí. Fíjense lo que dice aquí. Si transcurrido el término del emplazamiento, ¿cuál es el término del emplazamiento? 9 días. 9 días. Si transcurrido los 9 días, el demandado, porque si ustedes quieren y se saben el término del emplazamiento, déjenlo así. Y yo no sé si ustedes están subrayando con colores, no sé si en algún momento ya les indiqué eso, pero por ejemplo aquí tienen un plazo, el término del emplazamiento, eso es un plazo. Si ustedes sí saben cuál es el término del emplazamiento, déjenlo así, pero si ustedes quieren con su lapicero, póngale ahí 9 días para que usted al momento de leer el artículo, en automático recuerde y lea que son 9 días. Entonces, si transcurridos los 9 días el demandado no comparece, se tendrá por contestada en sentido negativo. ¿Qué significa que se tenga por contestada en sentido negativo, compañeros? Que no está de acuerdo con Las pretensiones. Otra vez porque no escuché bien. Que no acepta las pretensiones. Exacto. Si el demandado dentro de los 9 días no contesta la demanda, entonces se va a tener por contestada en sentido negativo. ¿Qué significa eso? Que se va a entender
que él no está de acuerdo con lo que le están pidiendo. Él no está de acuerdo con las pretensiones del actor. Ahora, fíjense lo que dice aquí, y esto es muy, pero muy importante. Si el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se seguirá el juicio. A solicitud de parte. Por favor, subrayen bien eso. A solicitud de parte. ¿Por qué? Porque si transcurren los 9 días, o pregunto, para que ustedes me digan según su lógica de lo que aquí dice. Si transcurridos los 9 días, el demandado no contesta la demanda, ¿puede el demandado contestarla en el día 10, 11, 15, 20, 30? ¿Sí o no? No, licenciado, no. No, licenciado. ¿No se puede? No, no se puede porque por eso el emplazamiento es de 9 días. Y en ese lapso de Falso. tiempo es donde... Falso. Excelente, compañero, y disculpe, pensé que ya había terminado. Discúlpeme, oye. Pero falso, compañeros. Si no hay solicitud por parte del actor para que el juez dicte una resolución declarando rebelde al demandado, el demandado en el día 10, 11, 15, 20, 30 puede contestar aún la demanda. ¿Estamos? Lix, una consulta. O sea que, digamos, si se pasa esos 9 días, igual se le toma como rebelde y siempre sí puede decir de que sí a la demanda, o sea, aceptarla ya después. No. Fíjense pues, fíjense pues. En el derecho, en el derecho procesal, en todos los juicios existe un principio que se llama de preclusión, que nos dice que los plazos son fatales. Eso significa que terminado un plazo, se acabó la oportunidad. Y de preclusión significa que terminada una etapa, tenemos que pasar a la siguiente y no podemos regresar a la anterior. La etapa del emplazamiento es para que el demandado tome una actitud. Si pasamos de la etapa del emplazamiento, la siguiente etapa es de prueba, donde se van a diligenciar los medios de prueba. ¿Sí? Sin embargo, aquí se da algo que el compañero al inicio de la clase decía, principio de rogación. ¿Qué significa eso? Que hay que hacerle solicitudes al juez para que él resuelva. Porque hay ciertas situaciones, y ahí lo vamos a ver estemos viendo el juicio, que el juez va a resolver de oficio, sin que se lo pidan. Pero hay otras situaciones que el juez únicamente va a resolver si se lo pidieron. Y el declarar rebelde e irnos a la siguiente etapa, el juez únicamente lo va a hacer si se lo piden. Si al juez no le piden que la persona que es la demandada sea declarada rebelde por no haber contestado la demanda y que se abra prueba, el juicio se va a quedar ahí. Y muy probablemente el juez no va a resolver abriendo a prueba y lo va a dejar ahí. Puede ser que el juez venga y resuelva y diga, bueno, en virtud de haber transcurrido los 9 días, se abre a prueba el presente juicio. Pero generalmente lo que hacen es que el juez, si el actor
no le presenta un memorial pidiéndole que se declare rebelde y que se abra juicio y que se abra prueba el juicio, el juez no lo va a hacer. Y como todavía no estamos en la siguiente etapa, que es la etapa de prueba, entonces el demandado aún puede contestar la demanda. Ahora, usted como actor, usted como abogado del demandante, usted tiene que estar pendiente y estar con su calendario en mano e ir contando los días y ver qué día le notificaron al demandado y el día número 10, porque son 9 días de emplazamiento, el día número 10, usted como abogado va a ir con su memorial en mano al juzgado a pedir que se le declare rebelde al demandado y que se abra a prueba el juicio. Si usted no lo hace, el juicio se va a quedar ahí paralizado, digamos, y ahí empieza a darse lo que vimos de la caducidad, ¿se recuerdan? Porque si usted no pide que se abra a prueba, el juez no lo va a resolver, no lo va a abrir de oficio. El juez va a esperar a que usted le pida que se abra a prueba el juicio. Si usted no le pide que se abra a prueba, el juez no lo va a hacer. Entonces usted tiene que presentar un escrito diciéndole, señor juez, en virtud que el demandado fue notificado el día tal y estamos en tal día, y por haber transcurrido los 9 días que la ley establece de emplazamiento, y toda vez que el demandado no evacuó la audiencia que le fue conferida para contestar la demanda, respetuosamente solicito que se le declare rebelde y que el juicio continúe en rebeldía. Asimismo, solicito que el presente juicio se abra a prueba. Y entonces el juez va a dictar una resolución que en virtud de lo solicitado, porque aquí dice a solicitud de parte, que en virtud de lo solicitado por el actor o por el demandante, se tiene o se declara rebelde al demandado y se continúa con el juicio y se abre a prueba el presente juicio por el plazo de 30 días. Pero si usted como abogado no presenta su memorial pidiendo que se le declare rebelde al demandado, el demandado en el día 10, en el día 11, en el día 15, en el día 20 o en el día 30 o en el día 50 o en el día 100 puede venir y contestar la demanda. Y puede decir, mire, señor juez, contesto la demanda en sentido negativo porque no estoy de acuerdo con las pretensiones. Ahora, por favor, alguien que lea el artículo 118. Primer párrafo. ¿Contestación de la demanda? Sí. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiere de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en el artículo 107 y 108. Excelente. Veamos qué dice el artículo. Primero, permítame. Artículo 106. ¿Quién me lee el artículo 106? Contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funden las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Gracias, compañera. Entonces, el artículo 106 nos indica qué es lo que va a contener una demanda. Los hechos, las pruebas, el fundamento de derecho y la petición.
¿Qué nos dice el 118? La contestación de la demanda deberá de llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. ¿Y el escrito de demanda qué contiene? Las pruebas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si el demandado no contesta la demanda y el actor le pide al juez que lo declare rebelde, el juez lo va a declarar rebelde y el juicio va a continuar. Cuando el demandado quiera apersonarse al juicio, lo puede hacer. Porque el mismo 113 no lo dice. Artículo 114, segundo párrafo. ¿Quién me lo lee? 114, segundo párrafo. Compareciendo el demandado, después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en el que se encuentre. Excelente, gracias. Entonces, por el principio de preclusión, si ya estamos en otra etapa, ya no podemos regresar a la anterior. Entonces, cuando el demandado, artículo 118, contesta la demanda, en su escrito va a llenar los mismos requisitos de la demanda. Y el artículo 106 nos dice que la demanda va a contener las pruebas que se van a presentar. Entonces, cuando el demandado contesta la demanda, presenta u ofrece las pruebas que él tenga. Si el demandado es declarado rebelde, el demandado se puede apersonar al proceso. Pero como ya pasamos la etapa de contestación, él se puede apersonar, pero ya no puede ofrecer prueba. Entonces él va a ver cómo se diligencian todas las pruebas del demandante, pero él ya no va a poder presentar prueba. Entonces, si usted como demandado no lo han declarado rebelde, usted en el día 10, en el día 11, en el día 15 o en cualquier día puede contestar la demanda y como todavía no ha sido declarado rebelde, va a poder ofrecer las pruebas. Y cuando el juicio se abra a prueba, entonces ahí va a haber prueba por parte del actor, pero también va a haber prueba por parte del demandado. Porque cuando él contestó la demanda, ofreció la prueba que él tenía. En cambio, si él ya fue declarado rebelde, él puede apersonarse al proceso, pero ya no va a poder ofrecer prueba, porque esa etapa de ofrecimiento de prueba, que es al momento de contestar la demanda, ya precluyó. Ahorita ya estamos en la siguiente etapa. Y en esta etapa él ya no puede venir a decirle al juez cuáles son sus pruebas. No sé si me estoy dando a entender, compañeros. Díganme sí o no. No puedo verla, Gracias. Ok. Sí, perdone. Dígame. Y es que usted ponía un ejemplo para poder ingresar un memorial y pedir la rebeldía, pero eso no se puede solicitar de una vez en la demanda, en las pretensiones, para que el juez haga el apercibimiento. Sí lo puede hacer, claro que lo puede hacer y generalmente el juez lo va a hacer. Pero yo hasta hoy no he visto un juicio en el cual el juez de oficio declare rebelde al abogado al demandado porque usted se lo pidió en la demanda. Pero en proceso de familia creo que sí pasa, ¿verdad? Porque es por tema de...
Es que ahí en el proceso de familia es un procedimiento distinto y ahí es una audiencia. Ahí la contestación de la demanda se hace en una audiencia frente al juez. Y entonces obviamente si el juez señaló día y hora para que se presentaran al juzgado y el demandado no está, el juez pues ahí en ese momento la actora le va a decir al juez, mire, el otro no vino, continuemos con el juicio. Pero en este caso, como no es que estén frente al juez, sino que solo se presentan documentos, se presentan escritos, sí, lo ideal es que usted como actor, como abogado del actor, usted, como le decía, el día 10, usted va a ir a las 8 de la mañana al juzgado con su escrito a pedir que se le declare rebelde. Puede ser que en el juzgado le digan, mire, Lick, fíjese que no. Ayer cabal él en el 9º día, a las 3:59 de la tarde, antes de que cerráramos el juzgado, el demandado presentó su contestación de la demanda. Entonces usted hace un rollito su demanda, su escrito, y lo pasa tirando al bote de la basura, porque ya no tiene sentido que usted pida que se le declare rebelde porque él ya contestó la demanda. En cambio, si usted llega al día 10 y le dicen, no, fíjese que dentro de los 9 días él no presentó su contestación, entonces usted en ese momento presenta su escrito pidiéndole al juez que declare rebelde para que se precluya, para que se termine esa etapa, y que si el demandado después de usted llega a querer contestar, le van a decir, mire, le van a recibir su memorial, pero se lo van a declarar sin lugar porque le van a decir que no, porque ya fue presentado una solicitud para ser declarado rebelde. Y recuerde, primero en tiempo, primero en derecho. Y entonces el primero que se solicitó fue su declaración de rebeldía y por lo tanto le tendrían que declarar rebeldía y decirle que ya no le aceptan su contestación. Entonces usted tiene que estar como abogado del demandado, aunque usted lo haya pedido en su demanda, usted el día 10 se va a presentar con su escrito al juzgado pidiendo que se le declare rebelde. ¿Sí? Y si a usted le dicen, mire, Lick, no es necesario que usted presente un memorial porque que usted lo presentó en su demanda. Sí, pero de todos modos, recíbame mi memorial y me resuelve de que lo va a declarar rebelde. Es mejor curarse en salud, dicen por ahí, porque le repito, yo hasta hoy no conozco un juzgado que lo declare rebelde de oficio. Obviamente, cuando usted presenta su demanda, usted va a pedir todo. Que se le declare rebelde, que si no evacúa audiencia se le declare rebelde, que cuando se le señale audiencia para declaración de parte, si no comparece, que se le declare confeso a solicitud de parte. O sea, usted va a hacer todas sus solicitudes en su escrito de demanda, pero no se tiene que confiar. ¿Ok? Ahora, tercer párrafo del 114. Ya tenemos 5 minutos y terminamos, compañeros. Tercer párrafo del 114. Podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado. Si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable, también podrá sustituirse el embargo, proponiendo otros bienes o garantías suficientes a juicio del juez. La petición se sustanciará como incidente en pieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Excelente. Por ejemplo, recordemos que como lo decía, y por eso fíjense que a veces ustedes dicen, Lick, ¿por qué dice eso? Si eso ya lo sabemos y no es el tema de hoy. Por eso yo explicaba lo de la notificación. Cuando hablamos de notificación personal, no significa que se le tenga que entregar en persona o a la persona del demandado. Significa que el notificador personalmente va a ir al lugar que fue señalado para notificar. Y por ejemplo, llega el demandado al lugar para notificar y le dice, mire, traigo una notificación para fulano de tal. Mire, él no está. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el notificador? ¿Regresarse? No. Va a notificar a través de la persona que le haya abierto la puerta, aunque no sea el demandado. Y le va a decir, mire, traigo una notificación para don Juanito, se la dejo a usted y usted se la entrega. Ah, con mucho gusto, dice la señora y le recibe la notificación y ya empieza a correr el plazo de emplazamiento.
¿Sí? Pero puede ser de que resulta que la señora no le dijo al otro que él no estaba, porque a lo mejor estaba hospitalizado, que tuvo un accidente. Y entonces cuando le dice, mire, está don Juanito, la señora le dice, mire, no está. Pero no le dice no está porque está en el hospital, sino que solo le dice no está. O no le dice, mire, no está porque él se fue de viaje a Estados Unidos y se fue a trabajar allá, sino que solo le dice no está. Entonces le dice, mire, traigo una notificación y la señora dice, basta, bueno, déjemela. Entonces empieza a correr el plazo del emplazamiento. Pero cuando el demandado regresa de Estados Unidos o sale del hospital y ve que él fue demandado, él puede presentarse al juzgado y decir, miren, a mí me notificaron y fue una notificación legal porque el notificador llegó a mi casa, entregó las copias, se la dio a un familiar, pero yo estaba en Estados Unidos o yo estaba hospitalizado y por lo tanto yo no pude contestar la demanda dentro del plazo. Por eso la ley dice, si prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. Entonces ahí él puede decir, mire, señor juez, yo no contesté dentro de los 9 días porque yo no estaba, yo estaba fuera del país, o yo estaba enfermo, o estaba hospitalizado. Y entonces ahí se va a iniciar un incidente donde el juez puede decir, mire, efectivamente se deja sin lugar, se declara sin lugar la rebeldía o se deja sin efecto la rebeldía y por lo tanto puede contestar la demanda. Y puede ofrecer las pruebas que tenga disponibles o que usted quiera. Pero eso es si prueba que no dependió de él no contestar la demanda. Pero si él recibe la notificación o él está trabajando y en la noche cuando llega a su casa le dicen, mira, fuiste notificado y él dice, no me importa o no tengo dinero o no quiero, no me interesa. Entonces ahí no hay una causa de fuerza mayor. Entonces él no puede pedir que se deje sin efecto la rebeldía. Pero si él prueba, él demuestra que hay una causa que no dependía de él y que por esa razón él no contestó la demanda, entonces el juez puede venir a dejar sin efecto esa rebeldía para que él pueda aún contestar la demanda y ofrecer las pruebas. Entonces, a manera de conclusión, las actitudes del demandado son rebeldía. Eso significa que el demandado no contesta la demanda dentro de los 9 días. Para que se dé la rebeldía tiene que haber solicitud por parte del actor. Allanamiento es que el demandado acepta las pretensiones del actor. Contestación en sentido negativo, el demandado no está de acuerdo con las pretensiones. Contestación en sentido negativo interponiendo excepciones perentorias, el demandado no está de acuerdo con las pretensiones, pero además las va a atacar. Y la reconvención es de que él, además de que no está de acuerdo con la pretensión, él viene y contrademanda, que ya dijimos que no es el término correcto, pero contrademanda a la actora. ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? Les decía, este tema es muy importante y tiene que quedar lo más claro posible. Veo que hay 2 compañeros que tienen levantada la mano. Daniel, adelante. Daniel o Arnulfo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo ya casi que vengo a decir amén a mi casa porque venía de camino, pero en el tema de la contrademanda, el término correcto es contravención, contravención, o no es así. ¿Es pregunta o es duda? Perdón, ¿es pregunta o afirmación? Es pregunta. Ajá. Compañeros, ¿ustedes qué dicen? Reconvención. Perdón, reconvención. Reconvención es la contestación de la demanda, entonces. Reconvención es la contrademanda prácticamente. Solo que como perdón.
Ok. Ahora sí, perdón compañero, es reconvención como el compañero bien lo indicó. Muchas gracias, licenciado. Y gracias, Dixon. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, preguntas? ¿Todo está claro? Adelante, compañero. Perdón. Sí, adelante. Licenciado, perdone, sé que ya no hay tiempo, pero la próxima clase le voy a hacer una pregunta. Tenemos 4 minutos. Adelante, adelante. Trate de ser concreto. Fíjese que por eso le decía la siguiente clase, porque a mí, honestamente, el artículo 113 no me quedó claro, licenciado. Yo me confundí en esa parte. Entonces iba a ser un poquito extenso, entonces preferiría hacerlo en la siguiente clase, perdón. Muy bien. Mire, pues lo puede hacer conmigo en la siguiente clase, que sería el próximo lunes con toda seguridad, porque el viernes no sé si la daré yo, aunque lo más probable es que esté Lick Estuardo con ustedes. Entonces, si gusta, Muy también bien. le puede consultar a él, o Sí, pues licenciado. guarda su pregunta y lo resolvemos el próximo lunes. Muy bien, licenciado, muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguna duda? Les repito, esto es muy importante, créanme. Si no entienden esto, les va a costar el resto del curso. Lick, disculpe, la asistencia no la subió, es que a mí no me apareció, viera. No, yo estoy Asistencia. buscando. Ajá. Todos tienen asistencia. Ah, va, es que no vi el form, gracias. No, fíjese que la verdad que desconocía que el Lick Estuardo les estaba pasando asistencia, pero No, de todos licenciado, modos, jamás ha pasado asistencia, No, licenciado. no hay, No, no hay licenciado. asistencia. sí, y de todos modos, si fuera necesario, gracias a Dios, ahora Zoom, Meet ya tiene una aplicación donde se puede ver quiénes se conectaron y el tiempo que estuvieron conectados. Pero al final de cuentas, yo siempre les digo a mis alumnos, si quieren se conecta, si no, no, va, lo importante es se aprende. Y si aprende sin conectarse, pues gracias a Dios. Ahora, si para aprender necesita conectarse, para eso estamos. Pero bueno, si ya no hay dudas, compañeros, les agradezco su atención, la participación y su colaboración. Fue un gusto. Disculpe, Dígame. sí, entré un poquito tarde, pero no escuché bien el nombre del tema del día de hoy. No sé si Las son las actitudes del demandado. Ah, bueno, muy amable, gracias. A la orden. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, éxitos, compañeros. Feliz noche, bendiciones. Nos vemos en una próxima. Adiós. Gracias, licenciado.